Hola, si estás haciendo tu portafolio para la educación parvularia este año, mira este video porque vamos a ver esto, el manual de portafolio para la educación parvularia, que son las instrucciones para que puedas hacer tu portafolio. Entonces, en este video te voy a presentar una vista general de qué cosas tiene, de qué cosas se diferencian a lo mejor a años anteriores para que se te haga más fácil la lectura. Entonces, para que veas este video y después puedas leer estas instrucciones, este manual. Entonces lo primero que hay que hacer, si no lo has hecho, te invito a que abras de acá la página Docente Más y en documentos descargables va a estar este manual, por si no lo has bajado, y vas a ver que dice Educación Parvularia y aquí está el manual. Además es importante bajar el marco para la buena enseñanza de educación parvularia, que son las bases, lo que tienes que demostrar que sabes a través de este manual. Pero bueno, abre de este manual y te vas a encontrar con lo siguiente. Vamos a ver acá el manual de Portafolio Educación Parvularia 2021, que primero viene con una carta. Y la gracia de esta carta es que tiene que ver con la situación sanitaria que estamos viviendo. Nos dicen que el módulo 1, porque este portafolio tiene módulo 1, módulo 2 y módulo 3, en el módulo 1 vamos a poder presentar, a diferencia de años anteriores, un trabajo no solo presencial, sino que también a distancia, que hayamos realizado durante este año, 2021. Entonces esa sería una de las importantes diferencias que tenemos que tener claro. Además, hay un módulo 2 en que nos van a grabar una experiencia de aprendizaje, una práctica, y es así, dicen que de todas maneras tiene que ser presencial. Y después nos dicen que como estamos en una situación especial, puede cambiar alguna de estas instrucciones y tenemos que estar atentos a lo que nos dicen a través de, por ejemplo, la página Docente Más, por si hay algún cambio. Y aquí vamos a bajar y te vas a encontrar con que toda la primera parte es una parte introductoria que yo te invito a que la leas con calma, pero aquí vamos a ir directamente al trabajo que hay que hacer. Y como ves acá, tiene 3 módulos. El primero es de planificación y evaluación de 3 clases, de 3 experiencias de aprendizaje. Luego de esto tienes que presentar un análisis de la implementación, una reflexión pedagógica de estas mismas 3 clases y eso es todo el módulo 1 que podemos hacer presencial o a distancia. Y luego viene el módulo 2 que nos van a grabar una clase, una experiencia de aprendizaje en el fondo, y el módulo 3 que es el trabajo colaborativo, que es el mismo que hemos hecho años anteriores. Entonces vamos primero a ver el módulo 1, planificación y evaluación. Vamos a ir a la página y vamos a ver que la tarea 1 tiene 3 partes. Mira, si te fijas, tiene primero una caracterización, luego dice experiencias de aprendizaje parte B y fundamentación de las experiencias parte C. Entonces la gracia es que primero nos preguntan cómo son nuestros niños, nuestras niñas, caracterizarlos según su edad, sus cosas individuales, etcétera. Vamos a ver de qué se trata. Después tenemos que, basado en esas características, tenemos que planificar 3 clases. Cada una de estas clases, a diferencia de años anteriores, van a venir con su propia evaluación. Te vas a fijar, vienen con focos evaluativos y su evaluación. Clase 1, 2, 3 o experiencia de aprendizaje 1, 2 y 3 con su propia cosa evaluativa. Y después viene una parte C que en el fondo tenemos que unir la parte A con la parte B. O sea, tenemos que decir cómo nosotros incluimos en las experiencias de aprendizaje las características de las que hablamos en la parte A. Luego de esto vamos a bajar acá y te vas a encontrar con entonces la primera que dice caracterización de los niños y las niñas. Entonces dice, para que el proceso evaluativo sea pertinente y permita que todos los niños de líneas participen, desarrollen sus capacidades y aprendan, es importante conocer las características y considerarlas al planificar y evaluar las experiencias y oportunidades de aprendizaje. Entonces, en este punto, aquí nos van a decir qué nos evaluarán, y cada uno de estos cuadros que ves de acá, en el fondo tienen su correlación con las rúbricas. Entonces, lo primero que nos van a hacer es que nos van a revisar que demostramos conocer las características que son importantes, que inciden en el aprendizaje y el desarrollo de nuestro grupo de niños y niñas. Y además nos dicen que nos van a medir el criterio A2. Y esto es clave, es muy importante. Porque ¿te acuerdas que dice que te dije que era importante que bajaras del marco de la buena enseñanza de educación parvularia? Bueno, tú abres del marco y ahí te vas a encontrar que están los criterios y el criterio A2 es justamente el que nos están midiendo. Entonces es importante a medida que vayas avanzando que vayas revisando estos criterios. Vamos a seguir bajando y acá ya nos dicen las instrucciones. Entonces primero nos dicen que esto se aplica de igual manera si es trabajo presencial o a distancia, y luego nos dicen que tenemos que poner el nivel del grupo y las características, entre ellas que incluyamos las características de desarrollo, y acá tienes que fijarte que en el marco de la buena enseñanza y también en las bases curriculares nos dicen algunas características importantes del desarrollo. Nos dicen que el nivel sala cuna tiene ciertas características,
su desplazamiento está en cierto nivel, su lenguaje se ha desarrollado en cierta manera, a lo mejor su relación con la escritura, el lenguaje, nos van dando pistas y eso es lo que tienes que poner acá, tienes que basarte en eso para responder a estas características. Además nos piden la fortaleza en relación a los conocimientos previos, habilidades, de actitudes, necesidades de intereses, vínculos socioafectivos, la forma en que interactúan con sus pares y otra información relevante. Es importante también acá que te des cuenta que cuando leas este criterio, el criterio A2, te vas a dar cuenta que específicamente enumera ciertas características y esas son las que hay que ponerle más atención, hay que definirlas porque están midiendo justamente este criterio. Y luego nos aclaran que primero hablemos de las características comunes de todo el grupo, pero también que hablemos de subgrupos. No necesariamente cada niño por separado, pero hablemos de grupos y subgrupos de estudiantes en cuanto a sus características y también consideremos que esta información puede ser obtenida de observación que hemos hecho con el equipo de Aura, entrevistas, reuniones, etcétera, y también como a lo mejor estamos trabajando de manera asincrónica, o sea, nos vemos directamente a nuestros estudiantes a través de Zoom o Google Meet, sino que a lo mejor mandamos trabajos que para que lo hagan con las familias, nosotros podemos presentar las características de un grupo del curso, a lo mejor no de todo el curso. Y esta entonces sería la parte A. Después tenemos que planificar las clases, como ves de acá, nos van a medir un número mayor de criterios. También hay que revisar cuáles son estos criterios y si te fijas de acá, nos dicen que nos van a evaluar que planteamos objetivos de aprendizajes que tienen que ver con el OA y el OAT, que indican claramente conocimientos, habilidades y actitudes. Además, que planificamos experiencias de aprendizaje coherentes con los objetivos, que favorecemos la participación activa y rol protagónico de los niños, que facilitamos el desarrollo a través de experiencias de aprendizaje diversificadas, también que sabemos definir focos de observación coherentes con los objetivos de la clase que pusimos, y también nos hablan un poco de las estrategias de evaluación. Entonces, como ves, hay bastantes puntos que nos están calificando, nos están observando en estas 3 experiencias de aprendizaje que tenemos que planificar. Luego de esto nos van a dar las instrucciones. Nos dicen que, por supuesto, estas instrucciones aplican también si son presencial o a distancia durante el año 2021 y nos parten diciendo que tenemos que planificar 3 experiencias de aprendizaje para el grupo de niños. Tenemos que presentar estas planificaciones y que puede ser de manera sincrónica o asincrónica. Luego de esto nos dicen que cada una de las experiencias debe relacionarse con un objetivo de aprendizaje OA, en este caso del ámbito comunicación integral, o bien del ámbito interacción y comprensión del entorno, que son los mismos del año pasado, y también con un objetivo de aprendizaje transversal, que tiene que ver con el desarrollo personal y social, que tiene que ver más con las actitudes. Entonces, después de que tenemos esos 2 objetivos, uno A y uno AT, vamos a crear un objetivo de la clase y eso es lo que necesitas acá. Debe elaborar uno o más de objetivos de aprendizaje específicos por cada experiencia en base al OA y el OAT que haya escogido. Y luego que las experiencias que usted decida presentar pueden ser consecutivas o no, o pueden tener diferente duración. Entonces no es necesario que las clases sean clase 1, 2, 3, puede ser la clase 1, 8 y 10 si queremos. No tienen por qué ser seguidas de estas clases. Y finalmente nos dicen que estas tienen que haber sido llevadas a cabo antes de hacer el análisis de la implementación, que es cuando nos preguntan cómo nos fue con estas clases en el fondo. Luego nos van a mostrar acá cómo hay que subirlas en la plataforma. Entonces nos van a decir que hay 3 tablas para planificar cada una de estas clases y cada una de estas tablas tienen un espacio para copiar y pegar el OA, que es o bien del ámbito comunicación integral, o interacción y comprensión del entorno, y también un OAT. En cada una de las 3 clases hay que copiar y pegar un OA y un OAT. Y luego fusionarlos y crear nuestro objetivo específico o nuestros objetivos específicos de la clase. Y después tenemos que describir, relatar qué pasó en la clase, cómo nosotros planificamos, las acciones que haremos, cómo organizaremos el espacio, las preguntas que le daremos a los alumnos, los recursos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un espacio opcional para subir recursos que vayamos a utilizar. Y luego de esto, y esto es diferente a lo mejor de lo que pasaba desde el año 2019 hacia atrás, tenemos que definir para cada clase focos de observación, que son conductas o desempeños observables
que tengan relación con los objetivos de la clase que estoy proponiendo, ¿cierto? Que yo creé un objetivo, entonces tengo que poner qué voy a observar para que se cumpla este objetivo. Y además hay que hablar de explicar, en realidad, más que subir el instrumento, explicar cómo y cuándo se va a recoger la información. Entonces, con qué técnicas o instrumentos va a levantar la información, de qué manera, pueden ser con registros, escalas de observación, rúbricas, qué es lo que va a utilizar para recoger la información de una manera sistemática, quiere decir documentada. Y entonces, una vez que tenemos listo eso, tenemos que describir cómo yo uno las características de los estudiantes con las experiencias. ¿Cómo es que yo tomo en cuenta esto? Entonces aquí nos dicen que se va a evaluar que nosotros seleccionamos los objetivos de aprendizaje en función de las características de los niños y las niñas que componen mi grupo y también que las decisiones pedagógicas que tome con respecto al diseño de la experiencia, de cómo lo hago clases, cómo hago el espacio, nuestras estrategias de evaluación, tienen una conexión con estas características. Y acá nos están midiendo, por supuesto, estos 2 puntos del marco. Y luego nos dicen que esto tiene que ver con el punto anterior, con estas 3 planificaciones. Tenemos que fundamentar estas planificaciones. Y acá me van a hacer preguntas. ¿Por qué decidimos trabajar estos objetivos específicos de la clase? ¿Qué tienen que ver con las características de nuestros estudiantes? Además, ¿de qué manera vamos a lograr que faciliten el aprendizaje? O sea, mira, aquí dicen incluso número 13, hay una explicación. Para responder a esta pregunta puede referirse a las actividades que hicimos, los recursos, la organización del espacio físico, del tiempo, etcétera. ¿Qué de esos factores hacen que faciliten a estos niños específicos con las características que puse en la tarea 1? Entonces a lo mejor te va a tener que volver a editar esa parte, ¿cierto? ¿Cómo se conecta con la decisión que yo tomé para diseñar mi espacio y mi clase? Y finalmente, sobre la estrategia de evaluación. ¿De qué manera esta estrategia de evaluación permite recoger información en los focos definidos, pero al respecto de las características? Entonces estas 3 preguntas en el fondo es cómo yo uno, ¿cierto?, estas 3 planificaciones con sus focos de observación y evaluación con las características. Entonces aquí probablemente cuando conteste esto va a tener que devolverte las características, editar, cambiar unas cosas que se te hayan olvidado, borrar algunas cosas para que te dé más coherente, etc. Bueno, y ahora vamos al siguiente punto, que es el análisis de la implementación. O sea, ¿qué es lo que pasó con esta planificación? Entonces dice, en esta tarea de dar cuenta de la forma en que recoge la información y de las conclusiones para poder mejorar el proceso educativo, porque esto tiene que ver con la evaluación. Y la evaluación siempre es recoger información para tomar decisiones. Entonces, mire, en la parte A nos van a hacer analizar la experiencia de aprendizaje y después incluso nos van a hablar del juego libre. Hay que analizar una instancia del juego libre y mostrar cómo nosotros podemos obtener información, cómo nos vamos a involucrar en este juego libre, etc. Mira, vamos a dar a la parte A. La documentación de las experiencias permite analizar los aprendizajes de los niños y las niñas junto con reflexionar críticamente sobre la propia práctica pedagógica y tomar decisiones orientadas a la mejora continua. Entonces, ¿viste? Dice documentación de las experiencias, reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas y tomar decisiones orientadas a la mejora continua. Y nos dicen que en este punto debemos presentar la documentación de una experiencia de aprendizaje y su análisis a partir de ella, porque dijimos que íbamos a documentar la evaluación, entonces vamos a demostrar acá que podemos analizar y tomar decisiones. Mira, nos dicen que justamente van a evaluar, analiza el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas de forma permanente a partir de la documentación, que somos capaces de analizar de esa forma. Y además que podemos reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas en base a esta información, que tiene que ver con estos puntos que están acá. Y entonces nos van a hacer algunas preguntas, mire. Vamos a bajar y dice, debe realizar análisis con respecto a las experiencias que presentó en la tarea 1, obviamente, escoger una de estas experiencias que presentó en la parte 1 y responder. Entonces tenemos que elegir una de estas experiencias y hacer un análisis de la implementación. Entonces dicen que subamos la documentación pedagógica de la experiencia, aquí en un botón obligatorio. Obviamente te invito a que tú leas toda esta parte con tranquilidad. Y después tenemos que hablar de qué conclusiones podemos obtener respecto a lo que pasó. ¿Qué habilidades o actitudes se pusieron en práctica? ¿Qué se cumplió el objetivo que planificamos? ¿De qué manera observamos que se cumplió o no el objetivo? O sea, hablar también de nuestra estrategia de evaluación. ¿Qué dificultades se vieron? ¿Qué aspectos requieren apoyo? Entonces tenemos que demostrar que sabemos analizar el resultado de esta observación.
porque a lo mejor hicimos un registro de observación, registro fotográfico, rúbrica, escala, lista de cotejo, etcétera, que podemos sacar como conclusión. Y dice, apoye sus conclusiones refiriéndose específicamente a uno o más de los documentos que adjuntó y los que basa su conclusión. Además, nos dicen que analice las decisiones que tomó al implementar la experiencia. ¿Cómo contribuyeron a promover el aprendizaje? Entonces tengo que pensar del diseño que hice, de las clases, de cómo la hice, qué cosas resultaron, qué cosas no resultaron, por qué, tenemos que pensar de razones por las que no hayan resultado. Y después de que concluyamos sobre las razones por las que resultó o no cada una de nuestras decisiones, vamos a explicar los desafíos que vamos a plantear después de esta experiencia. O sea, cómo yo voy a cambiarme esta práctica. Y aquí me dicen, ¿debería generar alguna nueva estrategia? Sí, hay que poner, sí, vamos a hacer una nueva estrategia. Vamos a cambiar lo que teníamos planificado, porque tengo que demostrar, y eso es uno de los puntos del marco de la buena enseñanza, que yo tomo decisiones pedagógicas al respecto de esta experiencia, de esta documentación, la evaluación en el fondo. Y luego viene una parte del juego libre. El juego libre es uno de los pilares de este nuevo marco de la buena enseñanza y nos entrega bastante información. Entonces aquí me van a pedir que escoja una instancia en que yo haya visto a los estudiantes, por lo tanto tiene que ser presencial. Mira, voy a bajar acá. Dice que requiere haber tenido presencialidad para su implementación, porque esto es una instancia de juego libre que voy a observar. Entonces, como me dicen que es tan importante el juego libre y que me puede servir para analizar cómo el aprendizaje se va dando, recoger importante información acerca de las preferencias, de las necesidades de los estudiantes, tengo que señalar primero una instancia de juego libre, que es lo que pasó, describe y justifica cómo estaba preparado el ambiente para esta instancia. Entonces hay que revisar los puntos del marco de la buena enseñanza que te están evaluando, porque nosotros tenemos que promover un ambiente que tiene ciertas características, así que hay que tomarse de ahí. Además, ¿qué rol o roles asumió durante la instancia de juego? También acá tienes que leer ahí, en el marco te va a decir que nosotros tenemos que promover un cierto ambiente, que tenemos que, ahí cuando leas estos puntos que están acá, por eso es tan importante leerlos, en el fondo tienes que hablar de cómo tú estás cumpliendo con esos puntos. Y después, ¿qué conclusiones puede obtener respecto del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas a partir de esta instancia de juego? Puede referir a aprendizajes emergentes, por ejemplo, cosas que yo veo que hoy se está produciendo, considerando conocimiento, actitudes y valores. Ejemplifique su respuesta en situaciones específicas o ejemplos de intercambios entre ustedes, los niños y las niñas, que sean muestra de algún aprendizaje o encuentra de su desarrollo. Entonces tenemos que ahí demostrar que nosotros podemos observar este juego y podemos sacar conclusiones importantes para nuestras clases, para implementar actividades de aprendizaje después. Luego hay una tercera parte que dice tarea de reflexión pedagógica y tiene dos partes, una que tenemos que hablar sobre cómo trabajamos con nuestro equipo de aula y otra que hacemos una reflexión sobre el trabajo con la familia. Y acá es un poco más fácil, son preguntas en las que tenemos que demostrar cómo trabajamos con el equipo de aula y cómo hacemos el trabajo con la familia. La clave importante acá es leer estos puntos del marco, estos criterios, y te vas a dar cuenta que lo que se espera de nosotros en cuanto al trabajo con el equipo de aula, que por ejemplo planificamos tomando en cuenta sus habilidades, y también con su participación del equipo de aula, cómo trabajamos con este equipo. Entonces nos hacen preguntas como ¿cómo ha organizado el trabajo pedagógico considerando las habilidades y competencias que hemos descrito de nuestro equipo de aula? Entonces tenemos que demostrar que conocemos su habilidad y competencia. Y también cómo esta organización ha favorecido la práctica pedagógica y el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, para contestar esto, primero hay que volverse al marco y leer qué es lo que se espera de que nosotros señalemos del trabajo con nuestro equipo de aula. Entonces hay que leer esto y te va a ser mucho más fácil contestar estas preguntas. Luego de algo parecido con el trabajo con las familias. Hay un punto, el trabajo de dos acá, que nos habla del trabajo de las familias y nos hacen unas preguntas que dice, ¿qué aspecto del proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños decidió abordar en conjunto con sus familias? Tenemos que decir que hemos trabajado en conjunto y cómo involucramos a las familias en el abordaje de este aspecto. Además, qué dificultades y qué progresos ha enfrentado al involucrar las familias, cómo ha podido favorecer o no el aprendizaje de los niños y las niñas, qué podría hacer para fortalecer este trabajo conjunto. Y acá, antes de responder, como te digo, repito acá porque es súper importante, leer el criterio de dos. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que demostrar.
Y finalmente viene el módulo 2, la grabación de la práctica. Y acá nos dicen que van a venir y nos van a grabar 40 minutos, incluyendo un periodo constante y un periodo variable de nuestra jornada habitual. Nosotros vamos a elegir si partimos con el periodo variable o partimos con el periodo constante. Lo importante es que nos van a grabar 40 minutos. Y como vas a ver acá, en el fondo el periodo variable es del que nosotros tenemos que demostrar gran parte de estos aspectos que nos están señalando. Entonces probablemente tienes que asegurar que se grabe totalmente entero el periodo variable, y el periodo constante puede ser que yo venga llegando, haya terminado un periodo constante que es de la alimentación a lo mejor, o de algún momento constante, a el momento que tú haces tu experiencia de aprendizaje, que es del momento variable, y después termina la clase, o viceversa. ¿Ya? Y acá hay un montón de puntos que nos están evaluando. Por eso es tan importante, digamos, que tú te prepares y entiendas bien estos puntos. Más que la parte escrita, en esta parte es donde hay más puntaje, es la parte más importante. Y fíjate que tienen un montón de puntos que nos están revisando. Entonces tienes que leer acá qué es lo que te van a evaluar. Y además, bueno, nos dicen que es importante que este que ser en forma presencial, ya nos habían dicho antes, ¿cierto? Y nos van a decir además que hay 2 puntos. Una cosa que nos van a medir, y eso está en la rúbrica, lo puedes visitar, los ambientes bien tratantes. Este es el primer punto que nos evalúan, y si es que nos va mal, no nos van a tomar en este caso. Y si el otro punto que dice, integra a todos los niños y niñas de experiencia de aprendizaje sin discriminar por género u orientación sexual ni incurrir en estereotipos, esa parte también va a ser optativa. O sea, si nos va mal, no van a incluirla porque estamos en esta situación de crisis sanitaria. Y también nos dicen que pueden cambiar las cosas y que tenemos que estar atentos a la página docente más. Pero vamos a ver las instrucciones. Nos dicen los requisitos de la experiencia, pero dice, debe presentar una grabación de la práctica presencial de una duración total de 40 minutos. Y debemos de incluir 2 momentos, ya les decía, ¿cierto? Un momento variable y un momento constante. Igual que en la tarea 1 tenemos que elegir un objetivo de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje transversal, el OA es de los mismos que de la tarea 1, y elaborar nuestro objetivo de la clase, como tomar estos 2 objetivos curriculares que son amplios, ¿cierto? Y crear nuestro objetivo de la clase. Y entonces tenemos que crear la clase, y además vamos a tener que explicar cuál es el objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el periodo constante, porque estos 2 de arriba son del periodo variable. Luego nos van a grabar 40 minutos, ¿cierto? Y viene con una serie de explicaciones que te invito a que leas, por supuesto, ya que tienen que ser en el mismo espacio, que debe trabajar con el equipo de aula como lo hacemos normalmente, etcétera. Y que también puede ser entre el 26 de julio y el 8 de octubre, y que nuestra directora o directora tiene que avisarnos. Así que si no lo ha hecho, anda y pregúntale. Hay que catetear a veces para que nos digan. Hay que recordar que nos tienen que decir para poder prepararnos. Y luego viene con una serie de consejos para el día de la grabación, antes de comenzar, que hay que grabar, que hay que leer, ¿cierto? Y una cosa importante es que revisemos la grabación. Si es que no está claro, está en nuestro derecho. Nos van a mostrar los 2 primeros minutos y los 2 últimos, el camarógrafo, la camarógrafo. Y si no se ve bien, no se escucha bien, lo podemos rechazar. Esta es la única razón por la cual rechazar, que no se vea ni se escuche bien. Y yo he escuchado casos que sí lo han logrado, he dicho no, y se reagenda la grabación y se graba de nuevo, pero no porque tuvo un problema, algo inesperado, no. Tiene que ser solamente por que la grabación no se ve o no se escucha bien. Eso es lo que podemos repetir. Mira. Y aquí nos dicen cómo poder rechazar y repetir la grabación. Y después viene una ficha que tenemos que llenar una vez que hayamos grabado, con el nivel, la cantidad de niños que estaban presentes en la sala, los momentos de la jornada que fueron grabados, y tenemos una ficha parecida a la primera en que tenemos que poner el OA que trabajamos, copiar y pegar el OAT y poner nuestro objetivo específico que abordamos en el periodo variable, ¿cierto? Que es en el fondo nuestra clase, nuestra experiencia de aprendizaje. Y también tenemos que transcribir el objetivo en el periodo constante que hemos mostrado. Si durante la grabación ocurrió algo, también tenemos que explicarlo. Luego de esto viene con un espacio para poder subir los recursos de aprendizaje, y después viene la tarea 5 de trabajo colaborativo, la última tarea. Y esta tarea es la misma que hemos visto en años anteriores. En el fondo tenemos que presentar un trabajo que hayamos hecho en conjunto, en el que presentamos un problema que hayamos solucionado en forma colaborativa, ojo, no cooperativa, sino que colaborativa, con otros
miembros de la comunidad educativa, pueden ser otros educadores, profesoras, incluso las familias pueden ser. Yo presento el problema y tengo que presentar después cómo trabajé, el diálogo que hubo, cómo lo fui solucionando, qué soluciones propusimos, qué soluciones pusimos en práctica y cuáles fueron los resultados. Entonces aquí nos van a pedir que participemos con otros actores, que compartimos puntos de vista, por eso hay que poner la reflexión. Analizamos el trabajo y el impacto y comprendemos la importancia de trabajar con otras de notas en el contexto. Y también aquí están estos aspectos que están midiendo. Y bueno, nos ponen acá, ¿cierto?, las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Para luego tener algunas preguntas de reflexión para describir el trabajo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es la importancia del problema? ¿Cómo fue el diálogo? Y luego esta parte A puede ser hecha en conjunto. Es la única parte de todo el portafolio que tú puedes hacer con otros colegas. Porque si tienes algo en el portafolio en general que sea lo mismo de otro portafolio, te lo pueden objetar. Esta es la única parte en la que describimos la experiencia colaborativa donde yo puedo tener la misma escritura que en otras partes. Pero lo siguiente, que viene a la reflexión propia que hiciste este trabajo, esto tiene que ser respondido en forma individual. Y aquí nos hacen preguntas sobre lo que aprendimos, cómo el trabajo con otros nos ayudará a aprender, los resultados, efectos de la comunidad educativa. Y también nos dicen que nuestros directores y directoras, cuando nosotros llenamos esta parte, van a dar su opinión. Ojalá que sea una opinión positiva, porque les conviene a ellos del interés mutuo que nos vaya bien, ¿cierto? Entonces tienen que saber que tú estás presentando y también tú vas a recibir lo que opinaron ellos, así que tú vas a saber lo que dijeron. Y para hacer esta parte, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es ingresar acá, vamos a devolvernos de acá y vas a fijarte que hay una parte que dice portafolio. Entonces entramos de ahí, ilustraciones de portafolio, abre de ahí en ilustraciones de portafolio, trabajo colaborativo, ¿ya? Y acá dice, ¿qué dicen los docentes? Ingresas ahí y acá vas a encontrar ejemplos. Por ejemplo, el primero de parvulario. Entonces ahí es un ejemplo que puedes seguir para saber lo que te están pidiendo en esta parte del trabajo colaborativo. Bueno, es entonces el manual de portafolio para educación parvularia. Ojalá que te sirva. Te invito a que veas mi página para que veas los próximos cursos que voy a hacer, en los que te puedo ayudar más a lo mejor. Y nos vemos en un próximo video.